Bienvenidos a otro vídeo del canal Historia Curiosa, y en este vídeo les cuento una historia de relación muy intrigante. Mi esposa tiene el derecho de prometer mi empresa a su hijo, solo para que él lo tenga como incentivo para graduarse. Al final, daré mi opinión, déjenme saber la suya también. Ahora vamos a la historia. Tengo 52 años y me casé hace 2 años con mi esposa de 50 años, salimos durante 3 años antes de casarnos. Mi esposa tiene un hijo, David, de 21 años, de su matrimonio anterior, y recientemente se graduó en administración. David y yo nos llevamos bien, pero no somos los mejores amigos, y tampoco tenemos una relación de padre e hijo. El exmarido de mi esposa todavía forma parte de su vida y se encuentran con frecuencia, así que él no está perdiendo nada. El problema es que mi esposa prometió a David que podría hacerse cargo de mi empresa cuando se graduara de la universidad. Tengo una empresa que prepara comida para eventos, fiestas de cumpleaños, bodas, etc. He tenido éxito en este negocio que heredé de mi padre cuando falleció. La he estado administrando durante casi 20 años, sin contar los años en los que la administré junto con mi padre antes de heredarla, y no tengo la intención de renunciar, al menos hasta que me jubile, lo que aún tardará. Realmente no entiendo por qué mi esposa pensó que sería una buena idea prometer esto a David sin siquiera consultarme primero. La semana pasada asistimos a su fiesta de graduación, y luego nos llevó a cenar, y fue entonces cuando surgió esto. Mientras estábamos comiendo el postre, David comenzó a hablar sobre cómo no necesitaría buscar pasantías o empleos como sus amigos de la universidad, porque ya tenía un plan en mente, y luego me sonrió. Yo estaba claramente perdido, pero aún así le devolví la sonrisa y miré a mi esposa para que explicara lo que estaba sucediendo. Ella no dijo nada en ese momento, y terminamos la cena y nos fuimos a casa. En el camino de regreso, decidí preguntarle a mi esposa sobre lo que David estaba hablando cuando dijo que ya tenía un plan en mente. Fue entonces cuando confesó que le había prometido a David, antes de que fuera a la universidad, que le permitiría tomar el control de mi negocio cuando se graduara. Me sorprendí un poco y le dije que necesitaba informarle que eso no iba a suceder, ya que aún era muy joven e inexperto. Mi esposa comenzó a discutir conmigo en el coche, diciendo que estaba siendo tonto y que confiaba en David, y sabía que haría un buen trabajo si simplemente le diera la oportunidad de intentarlo. Yo argumenté diciendo que no había intentarlo, cuando se trataba de mi negocio que mi padre comenzó y me dio para cuidar y hacer crecer. Él podría manejarlo o no, y en mi opinión, no estaba listo para ello. Acaba de salir de la universidad, y los jóvenes de su edad necesitaban práctica, porque no estaban mentalmente preparados para soportar la presión. Necesitaba hacer una pasantía en algún lugar, y si lo hacía bien, tal vez lo dejaría trabajar conmigo, pero aún tenía un largo camino por recorrer antes de que confiara en él para tomar por completo mi negocio. Cuando le dije esto a mi esposa, ella estalló completamente conmigo y comenzó a acusarme de ser egoísta y no pensar en David y en su bienestar financiero. Dijo que no estaba actuando como un verdadero padre y que estaba siendo muy egocéntrico. Estuve de acuerdo, diciendo que era cierto porque en realidad no era el padre de David, así que realmente no necesitaba actuar como una figura paterna para él. Esto la puso muy molesta, y me hizo detener el coche y bajar, luego ella se fue caminando a casa. Pero está bien, porque estábamos a solo unas cuadras de casa de todos modos. No fui directamente a casa, en su lugar, fui al bar, ya que también estaba muy molesto por esa pelea con mi esposa. Pensé que estaba siendo irracional, y todavía lo creo. Regresé a casa alrededor de la medianoche, y para entonces mi esposa ya se había dormido, así que no tuvimos la oportunidad de discutir eso ese día. Cuando nos despertamos a la mañana siguiente, ella fingió que todo estaba bien, así que no trajo a colación la discusión de la noche anterior. Pero 2 días después, cuando David me llamó para preguntar sobre el negocio, le dije claramente que su madre no había discutido la idea conmigo primero, y si ella se hubiera preocupado por hacerlo, habría sabido que yo no iba a entregarle el negocio. Así que necesitaba encontrar un trabajo como todos sus otros amigos, porque lo que sea que su madre le hubiera dicho ya no iba a suceder. Al principio pensó que estaba bromeando, así que realmente tuve que convencerlo de que realmente no iba a dejarlo tomar el negocio. Ahora entiendo por qué ha habido muchas situaciones en los últimos años en las que insinuó que tomaría el negocio,
pero siempre reí porque pensé que estaba bromeando. Si hubiera sabido sobre la promesa que mi esposa le había hecho a su hijo, habría abordado esas bromas y las habría detenido de raíz. Después de decirle que no lo dejaría tomar el negocio, él estalló conmigo, me gritó por hacer promesas falsas y ser egoísta, al igual que su madre, y luego colgó antes de que pudiera siquiera defenderme. Estaba en el trabajo en ese momento, así que no le conté nada a mi esposa, porque todavía estaba ocupado y pensé que hablaría con ella cuando llegara a casa. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba furiosa y ni siquiera esperó que me quitara el abrigo antes de comenzar a gritarme. Dijo que David le había llamado justo después de la llamada conmigo, y la reprendió por mentirle y hacerle creer que tendría permiso para tomar mi negocio después de graduarse. Me dijo que todo esto era culpa mía, porque ahora David nos estaba excluyendo de su vida, ya que ya no confiaba en nosotros. Le dije que nada de eso era culpa mía, porque no fui yo quien le dijo a su hijo que podría tomar mi negocio. No hice ninguna promesa ni a él ni a ella. Ella le mintió a su hijo durante años, y ahora cualquier decisión que tome David es comprensible, porque si mi madre me hubiera hecho la misma promesa como ella hizo, probablemente tampoco hablaría con ella. Ella se enfadó tanto que simplemente salió de casa llorando, y me dijo que iría a vivir con su hermana por un tiempo. Ni siquiera intenté detenerla, porque estaba de mal humor después de esa discusión, y honestamente no veía cómo era culpa mía. Ella se fue ese día y han pasado 3 días desde entonces, y no ha vuelto. Ni siquiera hemos podido hablar el uno con el otro, porque no la llamé y ella tampoco intentó llamarme, así que ha sido completo silencio de ambos lados. Ayer, pensé que ella me había llamado, pero resultó ser su hermana mayor, que me llamó solo para reprenderme por cómo he estado actuando. Me dijo que mi esposa ha estado miserable desde que se fue de casa, y no ha dejado de llorar, porque ahora siente que está perdiendo no solo al hijo, sino también al esposo. Admito que eso me hizo sentir terrible, porque lo último que quería hacer era hacer llorar a mi esposa. La hermana de ella también me dijo que la única razón por la cual mi esposa le mintió a su hijo sobre permitirle asumir el negocio fue porque en realidad su hijo estaba planeando no ir a la universidad en primer lugar. Aparentemente, David le había estado diciendo a su madre que en realidad quería unirse a una banda y ver cómo funcionaba eso para él, pero mi esposa quería que fuera a la universidad y obtuviera un título primero. La única forma en que ella pudo pensar fue darle el incentivo de tener un negocio listo para asumir tan pronto como se graduara. No lo discutió conmigo primero porque sabía que iba a decir que no, pero creía que después de graduarse cambiaría de opinión y vería que se había convertido en un joven responsable. También tenía la intención de discutirlo conmigo al menos una vez a lo largo de los años, pero simplemente no pudo porque se sintió avergonzada de preguntarme al respecto, ya que David no era mi hijo. Le dije a su hermana que entendía de dónde venía mi esposa y me di cuenta de que estaba muy preocupada por el futuro de su hijo, pero aún así, eso no era excusa para mentir tanto a su hijo como a mí. Su hermana me dijo que no era su lugar interferir en nuestro matrimonio, pero quería que supiera que mi esposa estaba dispuesta a trabajar en nuestro matrimonio, siempre y cuando me disculpara por ser tan duro con ella y con David. Después de decir eso, ella colgó mientras yo luchaba por decidir qué hacer. Por un lado, realmente quería reconciliarme con mi esposa y arreglar las cosas, pero por otro lado, no pensaba que fuera culpa mía, así que no entendía por qué ella quería que me disculpara cuando en realidad ella era quien debía pedirme disculpas. Ha pasado un día completo desde la llamada, y aún no he podido decidir qué hacer. Ella todavía tuvo la oportunidad de arreglar las cosas hablando conmigo al menos una vez, pero ni siquiera lo hizo, y decidió sorprenderme después de que él ya se hubiera graduado, así que ahora, si quiere que este matrimonio funcione, tendrá que tragar su orgullo y pedirme disculpas. Entonces, ha pasado casi una semana desde que se fue y aún no he tenido noticias de ella. No tengo idea de qué está pasando por su cabeza ni de lo que planea hacer en el futuro, pero una cosa es segura, no voy a volver a suplicarle perdón como todas las otras veces. Ella es quien creó este desastre, así que es quien tiene que arreglarlo porque siempre lo hace. Ella arruina las cosas y siempre soy el único que tiene que correr tras ella solo para mantenernos juntos. Bueno, eso puede haber funcionado para ella antes, pero esta vez estoy poniendo un límite. No puedo ser constantemente el único que la persigue y pone todo el esfuerzo para que nuestro matrimonio funcione. Han pasado algunos días más,
y casi hoy me pongo en contacto con un abogado porque no pensé que ella regresaría tan pronto, pero afortunadamente ella regresó hoy al mediodía. Todavía no ha dicho mucho para mí, pero dijo que lamentaba la forma en que se había comportado. Eso es suficiente para mí por ahora. No sé qué pasará con ella y su hijo. No creo que ella haya resuelto la pelea con su hijo todavía. Para ser honesto, ni siquiera creo que pueda llamar a esto una pelea propiamente dicha, porque lo que realmente sucedió fue que ella le mintió a su hijo, y ahora que la verdad salió a la luz, él se niega a hablar con ella. Odio ser el único en decir esto, pero realmente no creo que él haya hecho nada malo aquí. Ella se disculpó conmigo, pero como dije, todavía está muy molesta y no está hablando conmigo como antes. La casa está muy silenciosa, incluso con ella de regreso. David me bloqueó. No sé si también bloqueó a su madre, pero si lo hizo, explicaría por qué ella está actuando así, ya que ni siquiera puede comunicarse con él ahora para disculparse. Si ella habla conmigo o me pide consejo, probablemente le diré que intente comunicarse con algunos de sus amigos para enviarle un mensaje a él. Será un poco embarazoso, pero al menos tendrá una forma de hablar con él. Ni siquiera sé qué tiene que decir el padre de él sobre todo esto, porque mi esposa aún no me ha hablado sobre nada de esto. Su plan para convencer a David de ir a la universidad funcionó. Quiero decir, ella lo logró. David terminó la universidad y se graduó, pero ahora ni siquiera está hablando con ella, así que diría que algo salió mal. Es realmente triste, porque sé cuánto ama a ella a su hijo y cuán importante era para ella que él fuera a la universidad. Pero ahora es solo un completo desastre, y ella no tiene a nadie más a quien culpar que a sí misma. Hoy finalmente tuvimos que hablar sobre todo lo que ha sucedido desde la graduación. Una vez más, ella me dijo que lamentaba haber hablado con David sin siquiera preguntarme primero si estaba de acuerdo con esa promesa. Le dije que estaba bien y pensé que sería todo, pero en lugar de eso, ella simplemente comenzó a llorar y tuvo un colapso total mientras estábamos hablando, y me sorprendió bastante. Tan pronto como ella comenzó a llorar, la abracé y traté de consolarla, pero simplemente no había consuelo. Siguió llorando y sollozando durante casi una hora, y murmuraba sobre cómo lamentaba haber decepcionado a todos en su familia, y que deseaba ser una mejor esposa o una mejor madre, pero lamentablemente había fallado en ambos. Fue preocupante lo mal que se desmoronó, y me sentí terrible por no haber verificado cómo estaba cuando estaba en casa de su hermana, porque claramente estaba pasando por mucho. Sé que fue culpa suya, pero ella sigue siendo mi esposa, y debería haber intentado al menos mejorar las cosas. Después de casi una hora, cuando finalmente dejó de llorar, le pregunté si había algo que pudiera hacer para hacerla sentir mejor. Ella me dijo que realmente solo quería hablar con David ahora para arreglar las cosas con él. Pero como sospechaba, él la bloqueó de todas formas y ella no tiene ningún número de teléfono de los amigos de él para contactarlo. Ella intentó comunicarse con él a través del padre de él, su exmarido, pero incluso él le dijo que David no quería hablar con ella, y le dijo que no la ayudaría porque ella fue la culpable, así que tendrá que averiguar por sí misma cómo reconciliarse con él. Entonces, le dije que encontraría una forma de que ella se pusiera en contacto con David y comencé a trabajar casi de inmediato. Investigué en las redes sociales y descubrí quiénes eran los amigos cercanos de David. Recuerdo a un chico que parecía ser muy cercano a él, y de alguna manera encontré su cuenta. Tan pronto lo encontré, le envié un mensaje y espero que lo vea y nos ponga en contacto con David. Explicamos todo lo que pasó y le supliqué al tipo que hiciera una llamada telefónica y nos pusiera en contacto con David. Una hora después, mi esposa recibió una llamada de un número desconocido, y estábamos seguros de que era el amigo de David llamando. Respondimos la llamada y afortunadamente era David. No escuché toda la conversación pero pude escuchar el final, y mi esposa se estaba disculpando profundamente, y casi me sentí mal por ella porque sabía cuánto quería a David. Continuaron discutiendo por un tiempo, y mi esposa explicó por qué había hecho lo que hizo, y le dijo que realmente necesitaría tener un título universitario más tarde en la vida, y luego continuó diciendo que si esa era la única manera de hacerlo ir a la universidad, entonces lo haría de nuevo. Ella comenzó a enojarse después de un tiempo, pude ver que la conversación no iba como mi esposa había planeado, porque se estaba poniendo toda roja de nuevo y su cuello se estaba manchando,
así que traté de decirle que colgara y que podría tener esa discusión más tarde, pero siguieron hablando y pronto se convirtió en una discusión completa donde también pude escuchar a Davi gritándole a su madre. Mi esposa estaba respondiendo de manera tan grosera, nunca había escuchado a mi esposa hablar así con otra persona, así que fue una sorpresa especialmente porque la persona con la que estaba hablando era su propio hijo. Ella lo llamó muchas cosas horribles y luego terminó la llamada diciendo que era exactamente como su padre. Después de que colgó, estaba bastante histérica y simplemente desahogó sobre cuánto estaba decepcionada de su hijo. Entonces la dejé por al menos 15 minutos, porque necesitaba sacar toda esa negatividad y tomar aire fresco. Después de que se calmó, le pregunté qué había pasado exactamente, y me dijo que en la llamada Davi la acusó de mentir, lo cual ella dijo que era verdad, y se disculpó con él por eso, pero luego él le dijo que era una madre terrible y que aparentemente había arruinado su vida, obligándolo a desperdiciar sus años en la universidad, cuando podría haberse unido a la banda y haberse hecho un futuro como músico. Le dijo que había arruinado su sueño, y que nunca más quería hablar con ella porque era una de las personas más egoístas y desalmadas que conocía. Fue realmente cuando mi esposa perdió el control, porque todo lo que había hecho hasta ese punto era por el bien de la vida de su hijo. Sabía que nunca sería capaz de triunfar como músico, porque por cruel que parezca, simplemente nunca fue muy bueno en eso, y siempre fue medio sordo, e incluso la mayoría de las personas con las que había estado en la banda en la escuela, ahora estaban buscando otras cosas en la vida. Pero él era el único tonto que aún perseguía ese sueño. Eso es exactamente lo mismo que le pasó al exmarido de ella, donde le había dicho que no quería que comenzara un nuevo negocio, especialmente cuando lo que había comenzado antes aún estaba fallando. Y él la acusó de no ser una esposa solidaria, lo que eventualmente llevó a muchas peleas y problemas en su matrimonio que terminaron en divorcio. Eso es lo que ella quiso decir cuando dijo a Davi que él era exactamente como su padre. Me dijo que siempre había intentado velar por los mejores intereses de su hijo, y tratar de evitar que tomara decisiones equivocadas que afectarían su futuro. Pero ahora ella sabía que simplemente no había punto en intentar más, porque él claramente era tan ajeno que ni siquiera sabía que era lo mejor para él y que no lo era. Ella me dijo que si su hijo ahora quería convertirla en la villana de su vida, estaba de acuerdo con eso y no iba a intentar mejorar las cosas. Estaba cansada de ser culpada por todo lo malo que sucedía en su vida, o en la vida de su exmarido, así que fue un día emocionalmente pesado para mi esposa. Pero estoy feliz de que al menos haya intentado resolver las cosas, incluso si salió mal al final. Cometió un error y luego trató de corregirlo, pero si ellos no pueden ver eso, entonces eso es con ellos. Ella se ha calmado considerablemente desde entonces, y tuvimos una cena tranquila. No mencionó nada sobre Davi o su exmarido después de tener su colapso. Ahora está durmiendo y realmente espero que mañana se sienta mejor con todo esto. Entonces, ha pasado casi una semana desde que mi esposa dejó de hablar con su hijo, y hoy recibió una llamada de su exmarido, diciendo que Davi quería hablar con ella y que necesitaba visitarlos en la casa de él. Ella tenía que ir sola porque era un asunto familiar, y yo no era parte de la familia, así que querían que me mantuviera al margen, pero mi esposa fue muy firme y les dijo que podía ir a la casa de él conmigo o no iría en absoluto, porque no quería lidiar con sus tonterías sola. Entonces acordaron dejarme ir, pero me dijeron que tenía que mantenerme al margen de cualquier discusión que tuvieran, lo cual no sería un problema para mí. Realmente no estaba interesado en hablar ni con el exmarido ni con Davi. Cuando llegamos allí, parecía que todos estaban listos para llevarla a juicio o algo así, porque tenían esas expresiones serias en sus rostros, y creo que probablemente estaban tratando de intimidar a mi esposa, pero eso no funciona con ella. Una vez que estábamos sentados en la sala de estar, Davi no perdió tiempo y le dijo que, porque ella lo había obligado a ir a la universidad y desperdiciar 3 años de su vida haciendo algo en lo que no estaba interesado, era hora de que ella cumpliera su promesa y me dejara asumir mi negocio. Sé que dije que no iba a interferir, pero tan pronto como él dijo eso, intervine y pregunté si estaba loco, porque obviamente eso nunca iba a suceder, ni ahora, ni nunca, ni siquiera si estuviera listo. Porque la empresa venía de mis padres, era de mi familia, y también porque no me gustaban las actitudes de Davi, siempre lo respeté, pero simplemente no me caía bien el tipo, y además, él no era mi hijo y no le debía nada. Se lo dije en la cara tanto a él como a su padre,
entonces su padre me dijo que yo no era parte de esa discusión, y que necesitaba callarme. Eso realmente me molestó, porque no querían mi interferencia, pero estaban hablando de mi empresa, y eso era absurdo. Discutí un poco con el exmarido de mi esposa, pero mi esposa me hizo parar porque no valía la pena, y yo lo sabía, así que solo lo miré con una mirada fría y luego me callé. David siguió insistiendo en que mi esposa hablara conmigo, y lo dejara asumir el negocio pronto, o de lo contrario realmente la cortaría. Esperaba que mi esposa vacilara un poco, pero no lo hizo, y realmente estaba orgulloso de ella. Ella le dijo a David que no estaba haciendo nada de eso, y que si él no quería ser agradecido por haber ayudado a asegurarle un futuro, entonces está bien, pero él no podía hacer demandas como esas. Ella se disculpó por mentirle, pero eso fue todo, y le dijo que no le debía más disculpas por nada más, porque al final del día solo estaba tratando de cuidar de él, y si no podía apreciar eso, entonces preferiría que él la cortara. Su exmarido le dijo que la llevaría a los tribunales si no cumplía la promesa que había hecho, y ella se rió en su cara, y le preguntó si siquiera conocía a algún abogado que lucharía por él, sabiendo que ni siquiera tenían un contrato o algún acuerdo para respaldar la promesa que ella había hecho. Él se enfureció mucho y le dijo que quería que ella saliera de su casa ahora, y nosotros estuvimos de acuerdo. Mientras estábamos a punto de subir a nuestro coche y regresar a casa, David se aseguró de gritarle a su madre y decirle lo terrible que era, pero optamos por ignorarlo y regresar a casa lo más rápido posible, porque no queríamos perder más tiempo con ellos. Estamos en casa ahora y sabemos que solo el tiempo dirá sobre este caso, ya que dependerá mucho de la personalidad de cada uno. Mi esposa cometió un error, es cierto, pero tuvo el discernimiento de pedir perdón a su hijo. En cuanto al hijo, bueno, el tiempo hará que reconozca que tiene un título, o tal vez sea tan ingrato que nunca se dará cuenta. Bueno, amigos, qué historia complicada. Mi opinión es que sí, la esposa se equivocó al hacer una promesa sobre algo que no le pertenece. Hasta este punto, se entiende que ella no tiene parte alguna en la empresa, por lo que no tiene derecho alguno sobre la empresa. Ella cometió un error, pero reconoció el error y pidió perdón. También debemos considerar el amor de madre. Ninguna madre quiere el mal para su hijo, por más doloroso que sea decir que su sueño no llevará a ninguna parte, porque no veía futuro en ello. Además, incluso si fue en contra de su voluntad, está bien, el hijo no tiene obligación de seguir la carrera, y simplemente puede intentar su vida como músico. Se enfadó por la promesa incumplida. Creo que el tiempo hará que reconozca que tiene un título, y que tal vez le sea útil en la vida. Solo el tiempo lo dirá. Me gustaría conocer su opinión. Déjelo aquí en los comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse las próximas historias de relaciones. Si le gustó, deje su like. Muchas gracias por ver, y hasta el próximo vídeo. Que Dios los bendiga a todos.